Vivimos en un mundo en donde cada vez más vemos la necesidad de ir escalando puestos y lugares que nos den una cierta notoriedad sobre los demás, sea en el ámbito laboral, escolar, social, político, incluso dentro de las mismas familias. Dejamos de lado los tiempos en que las personas valían por el simple hecho de serlo y no tanto por lo que pueden aportarnos. Si se trata del ámbito laboral, se busca para un puesto determinado que la persona cumpla con un cierto perfil, pero no ya solamente con el cual se cubran las necesidades propias del puesto, como son la preparación escolar, la experiencia laboral, perfil psicológico, la proyección, etc. Buscamos, si es posible, que las rebase. Estamos en busca del mejor de los mejores. Cosas parecidas suceden cuando se trata de admitir a alguien en algún equipo deportivo, en actividades sociales, círculos de amistades, equipos para actividades escolares. Se busca que dentro de nuestros grupos hayan personas de nuestro entero gusto y que cumplan con nuestras expectativas. Personas que por su carácter, habilidades, educación e incluso apariencia sean capaces de aportar algo valioso a nuestro grupo. No se admite a cualquiera. Pareciera que cuando nos referimos a estos temas, solo los ricos, guapos, inteligentes, la gente con poder o muy agraciados son quienes caen en este tipo de prácticas, en donde evitan entrar en contacto con gente no deseable que pueda afearle su pequeño círculo. No es así. Pensemos en nosotros mismos. ¿No estamos acaso llenos de prejuicios que nos llevan a elegir con lupa a la gente que tenemos cerca? ¿No es cierto que muchas veces tomamos la decisión de elegir con quiénes nos relacionamos, guiados por una aparente buena fama? Necesito ayuda doméstica y llegan 2 mujeres solicitando el trabajo. ¿A quién contrato para servir en mi casa? ¿A la señora ya cerca de los 50 y que se ve de confianza? ¿O a la mujer que a pesar de su juventud trae cargando un bebé? Debo realizar un trabajo para la escuela, pero el maestro nos solicita hacerlo en equipo, por lo que debemos escoger a un compañero. Por alguna razón solo me quedan 2 opciones. Claudia, la chica lista del grupo, o Raquel, la niña con problemas de conducta y que por lo regular nadie elige para trabajar. ¿A quién elijo? Una más. Mi hijo me avisa que su nuevo amigo llegará a la casa para la hora de la comida. Me pide que le avise en cuanto llegue para recibirlo. Suena el timbre de la puerta y mi sorpresa es mayúscula al abrir la puerta. Delante de mí está un joven con piercings, cabello largo y pintado de azul. Este muchacho no puede ser amigo de mi Raulito, si mi hijo es tan correcto y educado. Y como estos, muchos casos, muchos y muy tristes casos en donde diariamente tomamos decisiones y hacemos elecciones basados en juicios meramente humanos que las más de las veces resultan ser equivocados. Pero por fortuna y para bendición de todos, Dios no piensa como nosotros. De lo contrario, si fuera tan solo por nuestros méritos, quizá no estuviéramos contados entre sus elegidos. Pedro, en su primera carta, escribe a un grupo de comunidades de Asia Menor que están atravesando por duros momentos y se encuentran en franca tribulación. Son injuriadas y quizá hasta perseguidas por causa de Cristo. Sabemos además que en su mayoría estas comunidades cristianas viven en las periferias de las grandes ciudades y eran gente sencilla, lo que hoy sería algo así como clase trabajadora, y algunos hasta se encontraban sometidos a la esclavitud. Por supuesto que no se descarta la presencia de cristianos en mejor posición social, pero estos serían los menos. Estamos en un tiempo en que dentro del imperio era muy importante ser un ciudadano de Roma, ya que esta condición no solo otorgaba derechos, sino que proporcionaba muchos beneficios. Aquellos que vivían en condición de extranjeros, forasteros o esclavos no solo eran rechazados, sino que por su condición
no hallaban cabida en ningún lado. Era la gente sin nación, era un no pueblo, en medio de un pueblo pagano. Esta situación de marginación era muy frecuente de encontrar. En este ambiente es en donde ubicamos a las comunidades a las que se dirige Pedro en su carta. Hombres y mujeres que han debido compartir los sufrimientos de Cristo, experimentando en su propia persona el rechazo, pero que, pasado el tiempo, esas mismas pruebas les merecen la aprobación, gloria y honor cuando Jesús aparezca. Estos cristianos, aunque en franca tribulación, han demostrado un gran crecimiento en su fe y una gran perseverancia en las pruebas. Se han convertido, a pesar de su condición humilde, en personas con un estilo de vida ejemplar. Se distinguen no por su puesto social, sino por ser un grupo diferente que ha sabido vivir en medio de una sociedad pagana. Pedro nos habla del porqué de estas diferencias. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Particularmente en los versículos 9 y 10, vemos qué es lo que hace a este grupo de cristianos diferente del resto. Pedro les dice que ellos son familia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios y pueblo de Dios. Veamos qué significa cada una de estas denominaciones. Familia escogida. En otras traducciones se lee linaje o descendencia escogida. Aquí el autor pretende enfatizar el cumplimiento de la promesa anunciada en Éxodo 19:6 y que tiene cumplimiento en Jesucristo y la comunidad creyente. Sacerdocio real. Es el llamado a realizar una vocación especial que reciben ahora todos los cristianos sin importar su origen. En la antigua alianza, solamente los descendientes de la tribu de Leví podían ejercer el sacerdocio. Ahora, en cambio, todos pueden participar del sacerdocio común de los fieles, siendo capaces de ofrecer sacrificios espirituales. Nación santa. Esta nación, que no lo es aquí en sentido político, sino refiriéndose a un pueblo que comparte las mismas referencias y experiencias religiosas, con esta denominación, Pedro pretende enfatizar que los creyentes forman, en clave de alianza, el pueblo santo de Dios, pueblo adquirido. En esta misma lectura de alianza, se habla de los creyentes como pueblo adquirido por Dios, como posesión del Señor, pero queriendo generar con ello una identidad y una misión. Pueblo de Dios. Esta es una imagen que utiliza Pedro para explicar que aquellos que estaban dispersos y sin nación ahora han renacido por la compasión de Dios. Estos pequeños grupos que vivían como forasteros rechazados, que accedían a la nueva fe y que no eran ni compañeros ni se conocían entre sí, ahora formaban entre ellos una mezcla de raza, nacionalidades y estratos sociales. Ahora son pueblo de Dios. Dios, a través de este escrito sagrado, mueve al autor a encontrar un recurso que sirva para ayudar a los cristianos a encontrar su verdadera identidad y su lugar en el seno de una sociedad no cristiana que además se muestra hostil con ellos. La finalidad de esta carta nos ayuda a darnos cuenta de la actualidad que ésta encierra para nosotros, el pueblo de Dios,
que buscando un estilo de vida diferente al que el mundo nos propone, nos damos cuenta de que ser y manifestarse como tal provoca en una sociedad no cristiana el rechazo y la hostilidad, llevándonos en ocasiones a sentirnos como quien se encuentra fuera de lugar, como alguien que no puede identificarse con quienes le rodean. Nos toca vivir la paradoja del cristianismo, vivir diariamente con una conducta irreprensible y sin embargo ser rechazados, injuriados, criticados y perseguidos a causa del nombre de Cristo. Pero como dice Pedro más adelante, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Los cristianos han de entender que en adelante ser pueblo de Dios será no solo un modo de filiación, sino que constituirá su propia identidad, el modo en que serán reconocidos y el nombre que determinará su misión entre las naciones. Para este pueblo, Jesús, piedra angular, constituye principio y fundamento, de modo que la misma comunidad pasa a ser verdadera fraternidad en el mundo, cuya misión es, según nos dice el versículo 9, anunciar las obras maravillosas de Dios y ayudar a otros a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Este es el mismo llamado que tenemos los bautizados, pueblo de Dios para con todos los hombres. Ahora bien, basta con saber que somos pueblo de Dios, con llevar este nombre. A esta dignidad corresponde una respuesta de vida. Pedro, en el capítulo 1, ya advertía la condición de la obediencia para aquellos elegidos. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Esa misma santidad es la que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Para estas comunidades este llamado no era extraño, pero para nosotros, a la distancia, ¿qué significa ser santo? Pedro nos lo explica. Deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. No den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios. Soporten con paciencia el sufrimiento. Eso es agradable a Dios. Vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo. En resumidas cuentas, hacer siempre el bien, obrar con justicia, es decir, llevar una vida diferente, tener una manera santa de vivir apegada a la voluntad de Dios. De este modo, nuestra vida será un testimonio de piedras vivas que ofrecen verdaderos sacrificios espirituales a Dios. Esta lista anterior de exigencias podemos definirlas como los rasgos distintivos del pueblo de Dios que nos confieren distinción, lo que nos permite a los creyentes, por un lado, vernos a nosotros mismos como ese pueblo de Dios y por otro, ser reconocido por esta serie de virtudes. Ser pueblo de Dios. Poseer esta identidad lleva al creyente, a semejanza de la piedra angular que es Cristo, al rechazo. Por ello, para ser piedra viva que ayuda a edificar el verdadero templo espiritual,
la construcción del nuevo pueblo, en donde el testimonio y compromiso de vida adquirido lo conduce a la construcción de la propia vida, al desarrollo de la propia conciencia, donde se asume no solo parte, sino en esencia, pueblo de Dios. Ser pueblo de Dios nos lleva a actuar en favor de los marginados, de los rechazados, de los que no encuentran un lugar. Dios nos enseña con esta lección que Él no excluye a nadie de la salvación y que todos pueden formar parte de su pueblo. Resumiendo, ¿qué vamos a necesitar? Manifestarnos como pueblo de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo en santidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Anunciar las obras maravillosas de Dios y ayudar a otros a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Si hemos reconocido en nuestra propia persona que mi identidad, tu identidad como cristiano, es ser pueblo de Dios, entonces la visión de quienes nos rodean no puede permanecer como hasta hoy quizá lo veníamos haciendo. No podemos guiarnos en delante por los criterios del mundo o conforme lo hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Como nos dice Pedro, ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. De manera que este amor debe de movernos a vivir en santidad y anunciando a todos las maravillas de Dios. Y subrayamos, a todos, sin distinciones, porque Dios no las hizo cuando nos eligió. Volvamos a esas elecciones que dejamos pendientes al principio de nuestro tema y busquemos elegir como Dios lo haría. Necesito ayuda doméstica y llegan 2 mujeres solicitando el trabajo, a quien contrato para servir en mi casa. A la señora ya cerca de los 50 y que se ve de confianza, o a la mujer que a pesar de su juventud trae cargando un bebé. Quizá las 2 necesitan por igual el trabajo, pero aunque a juzgar por la situación de la segunda, esta condición podría traerme inconvenientes, en mi interior siento que hago bien si la elijo a ella. Le doy el trabajo. La joven me agradece conmovida. Tenía 1 mes buscando trabajo. No contaba con el apoyo de nadie para sacar adelante a su bebé y había pedido a Dios salir de aquella profunda oscuridad en la que la tenía el rechazo. Este trabajo era la respuesta a sus oraciones. Debía realizar un trabajo para la escuela, pero el maestro solicitó hacerlo en equipo, por lo que debimos escoger un compañero. Por alguna razón solo me quedan 2 opciones: Claudia, la chica lista del grupo, o Raquel, la niña con problemas de conducta y que por lo regular nadie elige para trabajar. ¿A quién elijo? Claudia me aseguraría el 10, pero me siento movida a elegir a la que a primera vista grita problemas, es decir, Raquel. Al final sacamos un 8 en el proyecto, pero no puedo explicar la alegría que sentí al permitirme conocer más de cerca a aquella chica y a su maravillosa familia que me acogió con mucho amor. Su mamá no dejaba de agradecerme que la eligiera como compañera. Me contó que 1 año atrás Raquel había tratado de suicidarse ante el creciente rechazo de sus compañeros de escuela. El último caso. Mi hijo me avisa que llegará a la casa para la hora de la comida su nuevo amigo. Me pide que le avise en cuanto llegue para recibirlo. Suena el timbre de la puerta y mi sorpresa es mayúscula al abrirla. Delante de mí está un joven con piercings, cabello largo y pintado de azul. Este muchacho no puede ser amigo de mi Raulito. Mi hijo es tan correcto y educado. Ya en la comida, aún con aires de desconfianza y queriendo indagar aquella extraña relación tan desigual, pregunté: ¿y cómo es que se hicieron amigos? Mi hijo rápidamente se adelantó a contestar: mamá, ¿recuerdas que te decía que era incómodo a veces ser tan correcto y formal? Sabía que un día me traería consecuencias. Los compañeros de trabajo empezaron de a poco a hacer burla de mi persona. En una ocasión, como ya era su costumbre, hablaban a mis espaldas. Yo los escuchaba cómo se reían de mí, cuando de pronto escucho una voz que decía:
Es fácil burlarse de aquellos que creemos diferentes a nosotros, pero eso solo refleja la ignorancia que poseemos frente a lo que no nos atrevemos a conocer. Ese era aquí mi amigo Juan, y aún y a pesar de nuestras evidentes diferencias, pudimos identificarnos. Juan, igual que yo, había padecido la oscuridad del rechazo de muchos. No pude más que sentirme avergonzada. Ser pueblo de Dios, hermanos, no es pertenecer a un club privado. Esta elección no supone un privilegio exclusivo. Si el Señor nos eligió, fue para encargarnos la misión de construir una familia universal en la que todos por igual podemos sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre. Ser pueblo de Dios es encontrar mi lugar dentro de la iglesia, ser instrumento para anunciar por medio de nuestras acciones, de la propia vida y la predicación, las maravillas de Dios, para llevar a muchos de la oscuridad a la luz maravillosa de Cristo.